Buenas noches, dando continuidad a nuestro curso de el libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres de Nancy Lee DeMoss. Vamos hoy a la mentira 31. Recordemos que hemos estado viendo las mentiras que creemos acerca de los hijos. Esta mentira dice así: no somos responsables de lo que hagan nuestros hijos. Un preámbulo que hace la autora del libro es que una de las peticiones de oración más solicitada por las mujeres es acerca de la desobediencia de alguno de sus hijos o nietos. Ella dice que podría llenar un libro entero para describir el dolor y la angustia expresada por las madres en esta situación. Y con respecto a la desobediencia de nuestros hijos, podemos notar que Satanás emplea dos mentiras opuestas para engañar a los padres. Como tenemos una tendencia a irnos a los extremos, como este péndulo, y no tener una visión realista y equilibrada, Satanás se aprovecha de esto para llevarnos a dos extremos. El primero, la primera mentira es que somos incapaces de controlar e influir sobre nuestros hijos en lo que hacen. No somos responsables de ello y se trata de algo inevitable. Aquí puse un ejemplo de unos padres muy pasivos ante la pataleta de sus hijos. Tal vez estén pensando, es cuestión de genética, su temperamento es fuerte, es cuestión de niños, cuando crezca va a mejorar, ¿qué podemos hacer? Es cuestión de lo que le enseñaron en el colegio, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencia trae esta mentira? Los padres se zapan de cualquier responsabilidad y se sienten víctimas indefensas, tal vez del medio, de lo que no hace el colegio, de la sociedad, de la iglesia, tal vez piensan que es responsabilidad de ella y pues nunca van a asumir su responsabilidad ante la crianza y el moldeado del corazón de sus hijos. La segunda mentira. Somos los únicos responsables de lo que ha sucedido con nuestros hijos. Todo es nuestra culpa. El padre carga con un gran peso en sus hombros pensando que él es responsable de todos los pecados que cometen sus hijos. Tal vez pensando qué dejé de hacer o qué hice. ¿Y cuál es la consecuencia? Los padres dejan sin asumir la consecuencia de sus acciones a sus hijos. Aquí hay una nota que hace la autora, dice, sin importar cuán defectuosa haya sido la crianza de una persona, cada individuo tiene la responsabilidad de asumir las consecuencias de sus decisiones. Y todo es cuestión de cosmovisión. Acordémonos un poco del concepto de cosmovisión. La cosmovisión es el sistema de creencias que nosotros hemos albergado en nuestra mente y lo representamos con estos lentes o gafas. Eh, es como si nos pusiéramos unas gafas con las cuales podemos ver al mundo, a los otros y a mí mismo. Estas gafas o sistema de creencias que hemos adoptado, que nos hemos adaptado, hace que nosotros actuemos. Si nuestras gafas están rotas, sucias, no es nuestra fórmula, están rayadas, o sea, tenemos un sistema de creencias que no es real, que es malo, que está equivocado, pues lo que vamos a hacer es andar torpemente en nuestra vida por el camino que no es correcto. Nos vamos a desviar, nos vamos a tropezar, tal vez caeremos. Pero si nuestro sistema de creencias o esos lentes que nos ponemos para ver el mundo es el adecuado, el de la palabra de Dios,
vamos a ir por el camino correcto. Sí, es el camino estrecho, como lo dijo Jesucristo, es el camino angosto, pero es el camino adecuado. Cuando adoptamos este sistema de creencias, nuestro primer lugar, nuestro todo va a ser Cristo. Y allí todo lo demás va a ponerse en el lugar adecuado. Pero si nosotros eh, creemos las mentiras que acabamos de observar en las diapositivas anteriores, pues vamos a ir por un camino inadecuado porque ambas mentiras son en esencia distorsiones de la verdad y pueden arrasar a nosotros como padres, nos pueden arrasar a la desesperanza y la decepción, porque por un lado vamos a sentirnos abrumados por la culpa y por el otro pues evadiremos nuestra responsabilidad. ¿De tal padre, tal hijo? Bueno, aquí debemos hacer esta aclaración. Las escrituras contienen relatos de hombres piadosos que tuvieron hijos impíos, al igual que hombres impíos cuyos hijos tuvieron un corazón para Dios. Y no hay una clara razón por lo cual esto haya sucedido, sino solo la soberanía de Dios. Y aunque la salvación solo proviene del Señor, esto no nos exonera de nuestra responsabilidad bíblica de acercar a nuestros hijos al camino de salvación cada día. La escritura nos muestra algunos reflejos que podemos ver para saber qué ejemplos seguir y cuáles no en nuestra labor de crianza. El primer ejemplo que tenemos es Lot. Miremos un poco el contexto. Después del diluvio, los hijos de Noé fueron esparcidos con lo sucedido en la Torre de Babel para repoblar así la tierra. Uno de estos hijos fue Sem. De los descendientes de Sem, Dios llama específicamente a Abraham para que deje su tierra y parentela. Eso lo vemos en Génesis 12. Abraham, en obediencia, sale de su casa y se lleva a su sobrino Lot y a su esposa. Dios prospera tanto a Abraham como a Lot y hay altercados entre los pastores de ellos. Abraham propone a Lot separarse y le da a escoger la tierra que quiera para él, su familia y rebaños. Lot escogió con ambición por lo que vio, por lo que vieron sus ojos. Vemos en Génesis 13 este relato. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Entonces él codició esa tierra por lo que vieron sus ojos. Y eso nos hace acordar lo que pasó con Eva, cuando vio el fruto y lo vio agradable y lo codició, un fruto agradable para alcanzar sabiduría. Y se dejó guiar por lo que veía sus ojos, por lo que vieron sus ojos, y desobedeció a Dios. Y aquí Lot quiere tomar esta tierra por lo que ven sus ojos, codició esta tierra de riego, pero nunca consultó a Dios, ni halló eh, un consejo, ni buscó una persona que sabía que le pudiera aconsejar acerca de la decisión que iba a tomar. Tomó una decisión a la ligera, según la percepción de sus sentidos, de las cosas que hay en esta tierra que son perecederas. Él prefirió una vida de comodidades, opulencia y renombre, y sus valores mundanos lo impulsaron a mudarse junto con su familia
a un lugar donde abundaban la arrogancia, la inmoralidad y la perversión. Resultaría sorprendente que sus hijas se casaran con hombres impíos y rechazaran su ruego para escapar del juicio que Dios hizo sobre la ciudad y después lo embriagaran para tener descendencia con él. Pues no, no es sorprendente porque ellas estaban haciendo lo que habían adquirido de costumbres de esta región pagana. Y aunque el Nuevo Testamento nos dice que Lot fue justo, en segunda de Pedro 2:8, desde el 7 dice, pero Dios libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él no participó de la maldad de Sodoma, incluso se afligía por esta maldad, pero él no guardó totalmente su corazón, ansiaba las cosas del mundo y con su ejemplo arrastró a su familia a amar al mundo más que a Dios. Lo que hicieron sus hijas simplemente fue una consecuencia por haber estado sometidas a una cantidad de costumbres paganas, lejos del pueblo de Dios y pues desconociendo quién era Dios en sus vidas. Podemos ver aquí que se da la ley de la siembra y la cosecha. El precio que pagó Lot por sus valores pasajeros fue alto. La semilla sembrada traerá sin falta una semilla multiplicada, pues lo que los padres toleran con moderación, sus hijos justifican en exceso. Debemos tener mucho cuidado de las semillitas que estamos sembrando en el corazón de nuestros hijitos, porque algún día germinarán. Vamos a ver otro ejemplo. Elí fue sacerdote en el tiempo de los jueces. Recordemos que en este tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo deplorable. Pero Elí fue devoto, aunque sus hijos Ofni y Finés no. Y a pesar de crecer en ese ambiente religioso, fueron impíos y sin conocimiento de Dios. Veamos la primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Y es increíble ver que a pesar del oficio de su padre, ellos no conocían a Dios. Ellos pervirtieron el llamado sagrado del sacerdocio. Recordemos que en esta época el sacerdocio era un oficio dado de generación en generación, era heredado. Solo los de la tribu de Leví podrían ser sacerdotes. Y era un alto honor, pero también tenía muchas demandas. Y pues ellos pervirtieron ese llamado sagrado al hacer algunas cosas que estaban totalmente restringidas. En 1 Samuel 2:13 dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio, mientras se cocía la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame carne para asársela al sacerdote, porque no aceptará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como quieras, él decía, no, dámela ahora mismo. De otra manera la tomaré por la fuerza. Así pues, el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Jehová porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el 22 decía, Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces vemos
que ellos no solo tomaban de una forma inapropiada los sacrificios, porque pues era prohibido que la carne estuviera con la grosura, ellos tomaban así la carne y no solo eso, sino tenían pecado sexual con las mujeres que estaban allí. Era terrible lo que hacían, pero ¿cómo fue posible teniendo un papá que fue un hombre religioso y devoto? Para descifrar un poco esta situación, veamos algo de la actitud paterna de Eli. Dice la Sagrada Escritura en Primera de Samuel 4:18 que Eli tenía sobrepeso. Tal vez esto demuestre falta de dominio propio y sus hijos tuvieron también esta falta de dominio propio porque robaban la grosura de los sacrificios. Ellos querían satisfacer su deseo, su anhelo, y no les importó quebrantar la normativa, las reglas que Dios había puesto allí para el funcionamiento del tabernáculo y en los holocaustos y sacrificios que se hacían. También vemos esa falta de dominio propio y deseo de satisfacer sus pasiones a través de el hecho de que ellos se acostaban, tenían relaciones con las mujeres que servían allí en el tabernáculo. Entonces vemos una gran falta de dominio propio en estos hombres. Por otra parte, vemos la actitud paterna de Eli, que él no confrontó de manera adecuada a sus hijos por su conducta malvada. En primera de Samuel 2, del 22 al 25, dice así: Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, pues vemos que fue una reprensión muy suave para la magnitud del pecado que sus hijos estaban cometiendo. Mínimo debieron haber sido destituidos de sus cargos, de sus funciones, porque habían quebrantado las leyes de Jehová. Debieron haberlos echado del lugar del tabernáculo donde servían los sacerdotes, eh, haberles restringido el consumir el- la provisión de allí, mínimo. Este hubiera sido una reprensión mínimamente adecuada después de todo lo que ellos hacían. Además, dice aquí que él era viejo cuando esto sucedió. ¿Por qué hasta este momento lo reprendió? ¿Por qué hasta este momento se dio cuenta? ¿Por qué no observó a sus hijos? ¿Por qué no vio su proceder en años anteriores? Al final, pues ni siquiera los hijos le oyeron a Eli porque ya estaba tan endurecido y encallecido su corazón y cauterizada su conciencia por el pecado. Veamos entonces las consecuencias. Tenemos que tener en cuenta que Dios ya había advertido a Elí en dos ocasiones, enviando mensajeros para confrontarlo por la responsabilidad que él tenía en este asunto sobre sus hijos, sobre la desobediencia y el pecado de sus hijos. Entonces, pues vemos que él hace caso omiso a estos llamados de Dios por este asunto. Y entonces podemos notar que los hijos de Eli no eran sino el reflejo aumentado de su padre. En primera de Samuel 2:29 vemos cómo
Dios hace una reprensión directa a Elí. Esto dice así: ¿por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar como con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Entonces vemos algo muy grave. Pongamos atención a esta parte. Dice, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Cuando honramos algo más que a Dios, es que ya hemos puesto un ídolo en nuestro corazón. Y Eli eh, puso a sus hijos por encima del mandato de Dios. Y Dios advirtió acerca de esto a Eli directamente. Le dijo, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Y en 3:13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Muchas veces nosotros creemos que dejar a nuestros hijos realizar lo que quieran, incluso si esto es pecaminoso, es amor, es como compasión. Ay, pobrecito, dejémoslo, y no ser obstáculo o un tropiezo para su pecado. Eh, lo vemos como un acto de misericordia. Y es al revés. Si nosotros no corregimos a nuestro hijo en su pecado, no le mostramos el camino correcto, los mandatos de Dios, no estamos amando a nuestros hijos, porque su final va a ser desastroso. Y lo peor que le puede ocurrir, por ejemplo, a uno de nuestros hijos es el infierno. Y nosotros debemos es acercarlos a ese Salvador. Si nosotros no le mostramos el pecado a nuestros hijos, ellos no van a ver la necesidad de un Salvador en sus vidas, porque es totalmente imposible para el ser humano librarse de esa esclavitud del pecado sin Cristo, sin su Salvador. Pero si no nota que está haciendo algo perverso, pues simplemente va a pensar que en su vida va todo muy bien. Entonces, esto fue lo que pasó en el caso de Lino. No los confrontó, no los detuvo y el final fue desastroso. Él pagó muy caro su indolencia. Eh, Murieron sus hijos en desobediencia a Dios y también murió él. En primera de Samuel 4:17 al 18 dice así: el mensajero respondió, aquí estaba ocurriendo un enfrentamiento de los filisteos contra Israel, y vino un mensajero a contarle a Elí lo que estaba sucediendo. Y el mensajero estaba respondiendo a Elí: Israel huyó delante de los filisteos y hubo gran mortandad entre el pueblo. Han muerto también tus 2 hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, pues era hombre viejo y pesado. Aquí podemos ver otra vez esa ley de la siembra y la cosecha. Al final se recogerá eso que hemos sembrado. No podemos pensar, como veíamos en un tema anterior, que nuestro pecado va a quedar impune, que podemos pecar y obtener beneficios de esto. Al final va a haber una consecuencia. Y alertemos a nuestros hijos, porque la mayor consecuencia
ya fue pagada, que era la muerte eterna y la condenación. Esto fue pagado por Jesucristo y, y pues nuestros hijos deben saber que necesitan de este Salvador para no tener que confrontar la ira de Dios en un juicio al final de sus días. Para esto deben saberse pecadores y necesitados. Y esta es nuestra labor cada día, al igual que nosotros, que hemos tenido esa misericordia de parte de alguien que nos confrontó y nos llevó a Cristo. No temamos ser estorbo para el pecado de nuestros hijos, confrontarles y hablarles con la verdad, porque esto puede salvar sus almas. Y no solo esto, también ellos podrán tener una vida más tranquila sobre la tierra al cumplir los lineamientos de nuestro Señor. Vamos a ver algunas aplicaciones extras sobre este tema. El relato de Lee exhibe la necesidad de que los padres establezcan normas divinas en casa y hagan valer dichos parámetros. O sea, en otras palabras, que la palabra de Dios, que sus mandamientos tengan peso en nuestro hogar. Voy a dar un ejemplo. Muchas veces como padres corregimos con firmeza cosas que no son pecaminosas, como alguna torpeza, el derramar la leche sobre la mesa, y somos muy enfáticos en corregir a nuestros hijos por esto. Pero no les corregimos por cosas que realmente son pecado. Por ejemplo, el ser groseros, el ser desobedientes, el contestar mal, el tener una mala actitud, incluso el tomar cosas que no le pertenecen, que han encontrado en su colegio o cosas similares, que sí tienen un título de pecado. Nosotros no corregimos eso y el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos es que hay cosas más importantes que la palabra de Dios y obedecer sus mandatos. Entonces, nosotros debemos ser tropiezo para el pecado de ellos, según la etapa en la que ellos estén viviendo. Si son pequeños, por ejemplo, debemos corregir esto a través de la vara. Obviamente, la vara aplicada de forma bíblica, de una forma amorosa y amable, pero haciéndoles ver a ellos que el pecado tiene una consecuencia dolorosa, va a traer consecuencia dolorosa para su vida. Y la peor, pues obviamente, eh, la condenación eterna si no acuden a su Salvador Jesucristo. Y también llevándolos a este Salvador, porque solo no podemos eh, en esta guerra contra el pecado, necesitamos de Él, de nuestro Salvador y del Espíritu Santo. También podemos ver que estos ejemplos no prueban que exista una relación directa de causa-efecto entre la espiritualidad de los padres y decisiones de los hijos. Sin embargo, revelan la poderosa influencia de los padres y su responsabilidad para moldear el corazón de sus hijos. Por otro lado, también podemos determinar que es fácil culpar a otros, pero somos responsables delante de Dios del rebaño que Dios nos ha confiado. Y voy a leer algo literal que expone la autora para abrir su corazón. Dice que ella, voy a decirlo de forma literal, creo que muchos padres cristianos están ciegos a la manera como su propio ejemplo afecta la vida de sus hijos, así como las elecciones que hacen o dejan de hacer con respecto a sus hijos. Admito que me sorprende y a la vez me perturba ver algunas cosas que padres cristianos bien intencionados permiten que sus hijos hagan, como si ellos, los padres, no tuvieran injerencia alguna en el asunto. Les permiten a sus hijos tener relaciones con personas incrédulas sin vigilarlos, tener citas con jóvenes que no son creyentes, ser irreverentes y groseros, vestirse de manera inapropiada, distraerse con música, programas de televisión, películas y videos mundanos, y les causa sorpresa ver que sus hijos aman al mundo y detestan el cristianismo. Si persistimos en la mentira de que no somos responsables de nuestros hijos, nos ponemos del lado del diablo, que hará todo lo que esté a su alcance por arrebatar para su reino a la siguiente generación.
Las escrituras enseñan que cada generación es responsable de pasar a la siguiente el legado de la santidad. Esto es tanto un privilegio maravilloso como una tremenda responsabilidad. El hecho innegable es que somos responsables de las semillas que sembremos y que debemos sobrellevar la cosecha que resulte. Es imposible sembrar semillas de indiferencia, indisciplina y mundanalidad y luego hablar de un error en la cosecha, en la generación siguiente. También vemos que la verdad bíblica que contrarresta la anterior es que cada generación debe responder por su propio andar y por su obediencia. Sin importar lo bueno o malo que haya hecho sus padres, cada individuo dará un día cuentas delante de Dios por sus propias decisiones. Ser padre y madre es un llamado sublime y santo. No existe una ocupación más exigente. Los mejores padres dependen por completo del Espíritu Santo para que las cosas funcionen con sus hijos. Es por eso que el mayor recurso con el que cuentan es la oración. Satanás miente a los padres para arruinar la transmisión de la verdad de una generación a otra. Los padres que creen y actúan conforme a sus mentiras se someterán a sí mismos y a sus hijos a esclavitud. Por el contrario, los padres que creen y actúan según la verdad serán libres para amar, disfrutar, formar y criar a sus hijos y por gracia de Dios verlos irradiar la gloria de Dios a la nueva generación. Bueno, por último, animarnos para que vayamos con un corazón humillado, reconociendo nuestra falta, pidamos su oportuno socorro. Tal vez vemos que hemos fallado, pero no nos quedemos lamentando, sino que empecemos a desarraigar lo malo que hemos sembrado y sembremos una nueva cosecha. Si tenemos que pedir perdón por alguna de las dos cosas que hemos creído de forma incorrecta, pidamos perdón, pidamos ayuda a nuestro Señor Jesucristo, que nunca va a rechazar un corazón humillado y arrepentido. Y continuemos adelante sembrando una nueva semilla para obtener una buena cosecha. Con esto hemos terminado y que Dios les bendiga.